Atacama en el tiempo. Un viaje histórico. Programa especial de Chañarcillo TV. Es presentado por Mall Plaza Real de Copiapó. Siempre más cerca de ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más a través de Diario Chañarcillo TV y también, por supuesto, a través de YouTube. Fíjense que hoy día vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a reencontrar con uno de los deportes de la década de los 50, diría yo, 60 y 70, que se practicaba mucho en Copiapó, efectivamente. Acá vinieron grandes boxeadores, grandes peleadores y también hubo grandes boxeadores y peleadores nuestros. Fíjense que un dato un tanto, a lo mejor usted no lo sabía, pero ahora juntos vamos a recorrer esta historia del boxeo, no solamente nacional, sino que también copiapino. La práctica del boxeo en Chile, dice, surgió a fines del siglo XIX, haciendo arribo a través de los puertos del país, tanto en la capital Santiago como en Valparaíso. Se multiplicaron los gimnasios y cuadriláteros donde extranjeros residentes practicaban este deporte. Se dice que los inicios del boxeo fueron sin duda alguna precarios, Yo creo que todo disciplina empieza justamente así, en esas condiciones. Y en ese entonces vislumbraba como principal figura Heriberto Rojas, considerado el primer boxeador profesional chileno. El boxeo tuvo su primera institución oficial en el país a partir de 1915, año en que se fundó la Federación Chilena de Boxeo. Así es. Eso es más o menos para irnos introduciendo a nuestro tema de hoy. ¿Con quién vamos a conversar en esta tertulia de amigos? Es con un hombre que es completo. Es un muy buen historiador, es un muy buen deportista. Viene de una familia, ¿verdad?, de deportes. Una familia conocidísima en la ciudad de Copiapó. Él es Eduardo Baum Rivera. Eduardo, una vez más nos juntamos. Así es, pues. Agradecido por la invitación. Siempre, a mí por lo menos me da mucha alegría hablar del Copiapó de antes. Nos trae muchos recuerdos. Somos de la época del 60, 70. La época de la trilla en la plaza. Pero en esto del boxeo, fíjate, yo tengo entendido que quien inicia en Copiapó el tema del boxeo es justamente un profesor del Liceo José Antonio Carvajal que se llamaba Erasmo Hidalgo Varas. Tengo entendido que él era inspector de los niños que estaban internados. Sí. Era inspector del internado, jefe del internado, cuando el liceo funcionaba en calle Carrera, esquina Colipí, donde hoy está el Correo, está el Museo Mineralógico. Él instala en una cancha de básquetbol, la Bombonera, así se llama la cancha de básquetbol, y él instala en ese sector de la cancha de la Bombonera, que era una cancha de tierra y después fue pavimentada, donde se jugaba mucho básquet, porque el básquet era uno de los deportes favoritos de los copiapinos, por lo menos de los que vivían en el centro de la ciudad, los que vivían entre Enrique, la Alameda y ¿cuánto se llama? Y la población Los Sauces, por ahí, con Copayapo. Entonces toda esa gente practicaba mucho básquet, pero fue don Erasmo Hidalgo Varas quien colocó el primer ring en Copiapó y fue justamente en la Bombonera, la cancha del Liceo José Antonio Carvajal. Eso acá en la plaza, ¿verdad? En la plaza, claro. Frente a donde está el Correo. Donde está Correo. Correcto. Eduardo,
haciendo un recorrido, digamos, del Copiapó, del boxeo de la década de los 50 y 60, ¿tú te recuerdas más o menos dónde estaban otros ring? Yo, si mal no me acuerdo, había uno que estaba donde está un supermercado, me parece, que ahí había como un gimnasio, y ahí yo me acuerdo que vi un ring hace muchísimos años. Bueno, claro, porque tú sabes que el ring no podía quedar instalado donde estaba la cancha de básquetbol del Liceo José Antonio Carvajal, porque allí se practicaba básquetbol. Por lo tanto, había que desarmar el ring. Y bueno, y él fue deambulando al regimiento que estaba ahí donde está el supermercado Atacama, ahí en Carrera Esquina Gana. Ahí funcionaba el regimiento Esmeralda, parece que se llamaba. Sí, correcto. Allí también funcionó el cuadrilátero. Después en algún tiempo funcionó donde estaban los paltos. La era al llegar a ¿cuánto se a la llama? Alameda. A la Alameda. Ah, sí, correcto. Y bueno, ya después nace el estadio que justamente lleva el nombre de este profesor, gran deportista y regidor de Copiapó, Erasmo Hidalgo Vara. Ese estadio nace bajo la administración del alcalde Orlando Poblete González y es terminado bajo la alcaldía de John Horley Brito. Y posteriormente deciden colocarle el nombre de Erasmo Hidalgo Varas. Allí funcionó debajo, porque ese estadio se hizo con la finalidad de que abajo del estadio, abajo del escenario, funcionara para siempre el ring de los pelos duros, el ring de boxeo de Copiapó, claro. De los pelos duros. Y ahí hasta que se acabó el estadio de Chavo. Ahí fue sacado ese ring y guardado en los corrales municipales, hasta que ya después de mucho tiempo volvió. Y la verdad es que el box siempre ha estado presente, ¿eh? El problema es que no tuvo mucho apoyo de los alcaldes. Después de John Horley Brito vinieron otros alcaldes, no le pusieron la atención necesaria al boxeo, salvo cuando supieron que venía la selección de Cuba. Eso fue el año 72. 72, justamente. Sí. La selección de Cuba que había participado en los Juegos Olímpicos. Correcto. Y ellos, bueno, hicieron varias selecciones los cubanos y una de esas selecciones vino hasta Copiapó. ¿Cómo le fue a los copiapinos? Creo que les fue muy bien. No, todo lo contrario, a los copiapinos les fue muy mal porque no ganó ninguno salvo un copiapino que yo lo tengo anotado por ahí. Y a ver, déjame buscar aquí en el archivo que siempre se me da el nombre de este boxeador. Bueno, ¿Estuvo en una demostración o vino a pelear Martín Vargas, no? Bueno, Martín Vargas vino y peleó acá también en Copiapó. ¿Quién le ganó? ¿Quién fue el único copiapino que le ganó al cubano? Y se dice, yo no sé si será verdad o no, se dice que fue el único chileno que fue capaz de ganarle a un cubano, y fue Froilán el Pingüino Rojas. Froilán. Que todavía uno lo puede conversar con él en la calle, o siempre se encuentra por ahí, sobre todo en la plaza a la hora del mediodía, usted siempre va a encontrar ahí al Froilán Pingüino. Estamos haciendo un recorrido con el propósito, ¿verdad?, de ir conociendo un poco más a aquellos deportistas, especialmente los boxeadores de la década de los 50, 60 y 70. Hemos ya, a través de Eduardo, irnos introduciendo, ¿verdad?, el Copiapó de aquellos años, que uno de los deportes favoritos, como decía Eduardo, indudablemente que era el básquetbol y también el boxeo. Hablaba Eduardo de la selección cubana que estuvo acá el año 72, en la cual solamente un boxeador copiapino pudo ganar. Eduardo, ¿cómo se vivía, digamos, el boxeo en aquellos años? En el estadio techado, que era, digamos, el centro cuando venían a competir boxeadores de otros lados. Mira,
Primero tenemos que remontarnos de que las grandes peleas del Estadio Techado. Antes quiero decirte que si el básquetbol era muy importante para los copiapenos, siempre el fútbol fue, claro, sí. fue el que brindó los mejores espectáculos y donde más participantes había. Pero el box hizo lo suyo. Y acuérdate tú que en los mejores años del boxeo, estamos hablando de la última etapa del año 60 y prácticamente el año 70, porque a pesar de todos los problemas que hubieron, el box era capaz de reunir mucha gente en el Estadio Techado, se llenaba, pero la gente le gustaba el boxeo porque había buen boxeo, habían boxeadores estilistas de muy buena calidad, pero también por las tallas, porque había gente que se dedicaba a echar talla. Entonces nos vamos a acordar del Chaluta, Araniz, el Chaluta, gran personaje del boxeo. La gente conocía tanto a Chaluta como a los mejores boxeadores. Y el otro era el famoso Guatelapi. Arrocet, Ricardo Arrocet. Guatelapi también era uno de los hombres fundamentales con respecto a las tallas que se escuchaban durante la pelea y en el entretiempo de cada pelea. Así que era un espectáculo. Pero en el estadio nacieron grandes boxeadores que vamos a tener la oportunidad de ir leyendo algunos nombres para ir recordando, y que fueron campeones de Chile, que fueron campeones de empresas, campeones de los barrios, campeones militares. O sea, había harta competencia con respecto dónde se desarrollaba o qué trofeo se quería ganar con estas competiciones. Había boxeo interciudad, interregional, y también tuvieron la capacidad las empresas de aquella época en hacer sus propias olimpiadas. Entonces, por darte un ejemplo, Copiapó tenía una asociación de boxeadores bastante amplia y se permitía que los boxeadores de Copiapó representaran, por ejemplo, a Cerro Imán cuando hacía su olimpiada, a la CAP de Vallenar, grandes noches de pugilismo, a Potrerillo, a El Salvador, a Chañaral. Entonces, en todos esos pueblos y ciudades se hacían grandes campeonatos que tenían que ver con los campeonatos de los barrios, donde boxeaban gente que no era, entre comillas, profesional, que vivía del boxeo, o que mediante una empresa, a través del boxeo, podía trabajar. Y eso fue bien interesante porque eso duró, yo diría que más de 25 años. Más de 25 años, y muchos de los boxeadores que en su momento fueron buenos boxeadores se quedaron trabajando para siempre en las empresas, en AMI Funapay. Y de hecho vinieron muchos campeones de Chile que vivían en Santiago, vinieron a terminar sus carreras a Copiapó y además a trabajar en las empresas que los llamaban. Mira, yo antes de despedirme agradecerles lo que significa para mí venir a Diario Chañarcillo TV, enviarle un afectuoso saludo a la familia de Limaro Chacón, que falleció hace muy poco, sí. Gran boxeador, gran amigo, mejor persona, y también un saludo cariñoso para quien no la está pasando bien, que está bastante enfermo, otro de los grandes boxeadores que tuvo Copiapó y que no la está pasando bien, el Callito Ricardo Rodríguez. Así que un saludo para ellos. Así hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerle a Eduardo Baum Rivera, con quien hemos viajado en el tiempo y hemos recordado hechos, y también, por supuesto, a los boxeadores entre los años 50, los años 60 y los años 70. Junto a Mall Plaza Real, más cerca de ti, les invitamos para nuestro próximo programa, siempre en el mismo punto del día. Será hasta entonces.
Atacama en el tiempo, un viaje histórico. Programa especial de Chañarcillo TV. Es presentado por Mall Plaza Real de Copiapó, siempre más cerca de ti.